empiezan a ingresar. Ujú. Aquí estoy un poco perdida. ¿Qué tengo? Me sale el Got It y la otra vez me salí del sistema. Emilio, ¿qué tengo que apretar? ¿El Leave Meeting o el Got It para no salirme? ¿Cómo? Perdón, ¿me repetiría la Emilio de pregunta? soporte. Sí, es que tú estás grabando y me sale en inglés. Y yo el otro día apreté y me salí del sistema. ¿Qué tengo que apretar para no salirme? Porque me sale Got el it. Got It y el Leave Meeting. El Got Mientras no It. apriete Ya, Leave Meeting, perfecto. Vi que uno es se va a media mantener en la guasa. reunión. La tecnología Ya, Elga, no empezamos dice got entonces it. y vamos a empezar con esta breve reseña histórica con este nuevo, de nuestra profesora Carmen Obreque Morales, nuestra profesora del día de hoy, una trabajadora social de muchos años de experiencia, experta en derechos humanos, magíster en educación, experta en el campo de participación, una tremenda poeta, tremenda pintora también, perteneciente al grupo cultural Pablo de Roca, ¿No se nota? que se enfoca en enseñar las ciencias políticas y la cultura. Y ahora nosotros, voy a dejar con usted a esta tremenda profesora que tenemos a cargo y solamente disfrutar esta escuela sindical y lo que ella hoy día nos va a dar en esta clase. Carmencita, es toda tuya la clase. Muchas gracias. Carmencita, Hola, ¿qué tal? Mira, estoy tratando de ubicar, espérenme un segundo, que estoy tratando de ubicar el celular, oye, porque... Carmencita, no te vemos. no, es que ahí estoy. ¿Me escuchan? Súper. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ya. Lo que pasa es que le contaba a la Marcela que se me quedó el computador en alguna parte y no tengo que conectarme con el celular, entonces no sabía cómo ubicar. Muy buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y me va a ayudar Marcela cuando vayan contestando algunas preguntas que le voy a hacer para ubicarme en qué estamos, porque yo sé que más de alguno ha hecho aquí el curso con antelación. Entonces, la primera pregunta es, ¿se acuerdan algunos de los presentes qué es el enfoque de derechos? ¿Algunos de los que están aquí presentes pueden decir sí o no nomás? ¿Se acuerdan ustedes qué es el enfoque de derechos? ¿Hay respuesta, Marcelita? Estás muda. Todavía no, Carmencita, no hay ninguna respuesta. Muy bien. Jessica Entonces, dice yo no, muy bien. no, no. Ya. Entonces podemos partir desde ese... eh, la clase de hoy hace referencia al tema de la enfoque de derecho y también la ética funcionaria. Cuando yo hablo de ética funcionaria, tengo que hablar primero desde el enfoque de derecho, porque eso me va a dar la pauta hoy día en la modernidad respecto a la modernidad burocrática, ¿ya? Y respecto a lo que es hoy día la ética, la conducta funcionaria. Lo primero que nosotros tenemos que aclarar en este marco es de dónde estamos conversando. El mundo es un mundo distinto al mundo de hace 50 años de los funcionarios y funcionarias. Hoy día nos vemos ubicados en una situación donde no se veía el funcionario previo a esto, si bien pareciera ser que la conducta en términos de principio probablemente haya sido mucho más exigente, sin embargo no se veía con esta carga que hoy día se somete el funcionario y la funcionaria pública, que es la atención de el quehacer a nivel internacional que obliga a los estados. Entonces, esto es un contexto distinto. Y eso se va a manifestar en una conducta que es la conducta funcionaria que se espera. Y lo primero que tenemos que hablar respecto de esto a todo esto pueden interrumpirme, pueden hacer preguntas, pueden hacer aportes como ustedes quieran, no hay problema en eso. Carmencita, Betsabe de Lampa dice que sí sabe de lo que usted está hablando y Paola Pacheco dice que busca contribuir al proceso de desarrollo humano y orientar. Esas son dos respuestas que han dado.
Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, efectivamente es una mejora en la búsqueda de las relaciones humanas. Y son relaciones específicas desde el Estado se considera aquí los funcionarios y funcionarias públicos, los funcionarios, y que también lo son los funcionarios municipales. Por tanto, son las relaciones siempre desde el Estado con la ciudadanía, ¿ya? En ese mejoramiento. Entonces, hay que ponerlo en un contexto mayor. El contexto mayor de esta conversación son los derechos humanos. Todos los convenios de derechos humanos existentes. ¿Ya? Ese va a ser el gran paraguas. Entonces, para hablar de esa conversación tenemos que pensar primero, ¿qué son esta cosa los derechos humanos? ¿Ya? O sea, hay que ubicarse en el ámbito de los derechos humanos, saber que el tema de los derechos humanos es una cosa moderna, no es una cosa que haya existido siempre. Va asociado a un concepto, y la hemos conversado en algunas ocasiones en estos mismos cursos, a cómo definimos lo que es ser un ser humano. No siempre hemos tenido la definición común de ser humano. Es una definición moderna también. O sea, es tan así que en algún minuto los seres humanos eran solamente algunos que no eran mujeres, que no eran afrodescendientes, que no eran indígenas, que no eran pobres. Entonces, en algún momento, de acuerdo a las sociedades, han habido más humanos que otros humanos. ¿Ya? Entonces, la conceptualización de lo que es humano es principal y relevante en esto. Si yo me retrotraigo a las edades de los pueblos originarios, voy a encontrar que la definición de ser humano es una definición asociada al tótem de mi aldea. Entonces, esto lo hemos dicho antes. Si yo soy tótem águila y el otro es tótem oso, yo puedo comer a los osos. Y usted dice, no, pues son seres humanos. No, porque el ser humano, yo defino acá el ser humano, son los águilas. ¿Ya? Entonces, esta definición de lo humano es relevante, porque no siempre todos los seres humanos han sido considerados como tales, ¿ya? Con derechos iguales, con iguales reivindicaciones, con iguales merecimientos, beneficios. No siempre ha ocurrido eso. Es una definición moderna. Y es tan moderna, ya que algunos derechos, por ejemplo, como el derecho de las mujeres al sentido de su propiedad en Chile, tiene unos decenios nomás de años. O sea, las mujeres no hemos sido iguales mucho tiempo, aunque hayamos tenido el derecho a voto. Entonces, la definición del humano es el marco de esta conversación y que da pie a los derechos y que da pie a una conducta que yo tengo que tener como funcionaria o funcionario desde el Estado o desde el municipio. Entonces, cuando estamos hablando de esto, que suena como extraño, porque uno dice, no, pues sí, los derechos humanos, y todos decimos los derechos humanos, pero es una construcción humana muy moderna. ¿Ya? Entonces, cuando usted hablaba desde la Edad Media y conceptualizaba quién tenía derechos, ya las personas no tenían derechos individualizados. ¿Ya? O sea, era una relación de familias. Entonces, se casaba la familia tanto con la familia tanto y casaban a sus hijos. ¿Ya? Entonces era el apellido, ¿no? Obreque Ulloa, Ulloa Obreque, pero no el sujeto. La asociación, además, la asociación de un derecho, como los derechos humanos, es una conceptualización, además, desde el capitalismo. O sea, no es necesariamente una concepción que abarca a todo el mundo, porque fuertemente a la concepción de derechos humanos está asociada la concepción de propiedad. Uno de los derechos humanos que está explicitado en las primeras cartas es el derecho a propiedad. Y eso también es cuestionado y también es modificado. Entonces, en los años 80, en Centroamérica, tribus, ¿ya? Centroamericanas irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y plantearán
nosotros queremos que esta empresa devuelva los territorios. Y le pregunta, ¿a nombre de quién? De la tribu. La contestación del grupo humano es la tribu, no Juan González, sino que de la tribu. Ese es un concepto también moderno y que levanta otro nivel de complejidad a la concepción de derechos humanos. O sea, no es solamente desde el capitalismo la concepción neoliberal de la propiedad individual, sino también de la propiedad colectiva. O la asociación a los derechos humanos como los derechos de la vejez. Eso es absolutamente moderno. O los derechos del niño, que nosotros nos asociamos hace muy poco en los convenios internacionales, si bien hay convenios muy antiguos, desde 1914, sin embargo, nosotros nos asociamos hace muy poco a los derechos. O bien los derechos de las mujeres, en las mesas internacionales de derechos de mujeres, Chile reprobaba todas las mesas. ¿Ya? Entonces no daba la prueba de la CEDAW, no era aceptado porque Chile tiene muchas faltas. Hay una fuerte diferencia entre lo que ganan mujeres y hombres, hay una fuerte diferencia en el acceso a la política, por ejemplo. Entonces, la concepción de derechos humanos es una concepción moderna y es una concepción distinta, por ejemplo, a la colonia. Cuando usted estaba en la colonia en Chile, las personas que tenían el derecho a voto, que es un derecho hoy día universal, que todos los seres humanos tienen derecho a voto, ¿cierto? Se supone. Esa concepción era solamente restringida a las personas blancas, hombres, españoles, que escribieran y que tuviesen propiedades. Todo aquel que no estaba dentro de este abanico, o sea, todas las mujeres, todos los negros, todos los indios, todos los niños, todos los pobres, ¿cierto? Todos los mestizos no podían tener derecho a voto. Por tanto, son menos seres humanos que los otros seres humanos, ¿no? Porque usted hoy día se hace una afirmación, las personas tienen derechos inviolables, indivisibles, inalienables. Eso significa que todos tienen esos derechos, que tú no le puedes quitar esos derechos. Sin embargo, muchos momentos de nuestra historia en común, tanto territorial como internacional, no ha sido así. Los derechos han sido en un tránsito y es una pugna continua. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que se manifiesta una forma distinta tras la Segunda Guerra Mundial. La viuda de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, levanta un trabajo ya en Europa tras la guerra a fin de trabajar un conjunto de derechos de seres humanos. Ella hace secretaria ahí o sea, gran secretaria, ¿no? Secretaria ejecutiva de este grupo, hay un chileno también en este mismo, representando Sudamérica, y se levanta la Carta de Derechos del Hombre. Y en esta carta se levantan los primeros atisbos sin obligación, no obligaba a los estados todavía, pero con el interés de fomentar ciertos patrones mínimos de comportamiento en función de la defensa de los derechos de los sujetos, derechos humanos. Y por supuesto hacía referencia a derechos los más individuales, el derecho a libre expresión, el derecho a libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de movilización, el derecho a la propiedad, derechos de los sujetos, ¿no? Que es la Carta. En el año 67 se plantea, en el siglo pasado, se plantea los derechos económicos, sociales y culturales, que nosotros también nos adherimos, ¿ya? Y que amplían esta lógica. Se habla de derechos de segunda generación y amplían la lógica de los derechos. Ya, y está hablando de derechos sociales, el derecho a la cultura, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la religiosidad, el derecho a vivienda, el derecho a salud, los derechos sociales, culturales y económicos de los sujetos, ampliando el concepto. Y se ha ido complejizando. En la medida que las sociedades vayan teniendo mayores complejidades, lo más probable es que esto se siga ampliando en las conversaciones. Entonces, y cuando los estados se plantearon el que esto se adscribían a estos convenios internacionales, se volvió obligación para los estados.
Y por tanto se volvió obligación para cada uno de los que están acá presentes. Todos los funcionarios, el funcionario municipal es un funcionario público, es un funcionario del Estado también, también tiene la obligación de hacerlo manifiesto. Entonces, ¿qué pasó con ello? Nosotros hace 50 años nos regíamos por el estatuto administrativo, las leyes y la constituyente. Hoy día nos regimos por un montón de leyes, los estatutos administrativos, la constituyente y los convenios internacionales. En el artículo 5 de la Constitución del presidente Lago, porque ustedes saben que la Constitución no es la Constitución de Pinochet, fue modificada por el presidente Lago, ¿ya? Entonces lo que sea es esa Constitución. En el artículo 5, la Constitución manifiesta que todo convenio firmado por Chile es ley en Chile, no necesita cuerpo legal específico. Por tanto, todos los convenios también son normas, o sea, son otros cuerpos normativos que también debemos aprender nosotros. Todo aquello firmado. El último que hizo firmar Pinochet antes de dejar el poder fue la Declaración contra la Tortura, y que es por supuesto paradojal, ¿no? Y cuando se firma la Declaración contra la tortura, cuando está mirada desde los convenios internacionales, hace referencia a los funcionarios y funcionarias públicos. No habla de las torturas entre vecinos o el amor que me torturó. No, no es esa tortura. Es la tortura que puede aplicar un funcionario público contra un civil. Y están así que se considera tortura, por ejemplo, ciertas acciones de las matronas, ¿cierto? Cuando van a tener las mujeres sus niños. O sea, hay acciones que deben ser restringidas para no provocar o tortura a los niños cuando van a nacer, ¿ya? Entonces, la tortura definida a nivel internacional es una conducta del y la funcionaria pública. Eso primero, para que sepamos desde dónde hasta se restringe nuestra actuación, ¿no? Entonces, estos convenios no solamente se manifiestan en nuestra Constitución, en el artículo 5, sino que además se garantizan en el 19. Usted si lee la Constitución Política de Chile, todo el articulado número 19 habla sobre las garantías. Bueno, las garantías hacen referencia a los derechos de los sujetos. Y los derechos de los sujetos hacen referencia a los derechos humanos, ¿ya? Desde el derecho a participación, ¿ya? Desde el derecho a educación, desde el derecho a acceso, aquí en Chile acceso, no crean que solo en Chile, el tema de acceso a la salud pública es a nivel internacional, porque todo convenio siempre habla de que la salud va a ser en función y capacidad de los estados. Eso se entiende porque estamos hablando de las mayores inversiones que pudiese hacerse son desde la salud, ¿no? Entonces, está este tema de la garantización, por tanto, yo tengo cuerpos legales que o sea, perdón, tengo convenios que no requieren cuerpos legales y tengo una serie de garantías que hace que el Estado ya no sea solamente un servidor. Nosotros somos servidoras y servidores, no somos trabajadores. Y eso hace que tenga un comportamiento específico. De eso vamos a hablar respecto del marco ético de comportamiento, ¿cierto? Y como servidores y servidoras, la, estos, estas obligaciones de garantistas hace que nos ponga en una situación especial al funcionario y funcionaria. Estamos diciendo que nosotros o nosotras tenemos una obligación. Y hay toda una ciudadanía que también nos incluye a nosotros mismos, ¿ya? Que somos sujetos de derechos. Todos somos sujetos de derechos, pero no todos somos obligados a garantizar. ¿Quiénes están obligados a garantizar los derechos humanos? No el vecino, no la junta de vecinos, no el grupo organizado ni el sujeto individual. El obligado a garantizar derechos humanos es el Estado. Y ese es nuestro trabajo. O sea, cuando usted en salud entrega una aspirina, ¿cierto? No está dando un beneficio, antes era un beneficio.
¿ya? No está cumpliendo con una conducta desde el mercado de vender una aspirina, ¿ya? O entregar una aspirina gratis. No está dando una acción de bienestar. Todas esas eran palabras que se usaban antes, ¿ya? Cuando yo estudié el servicio social se hablaba de bienestar. Lo que está entregando usted, y tampoco es un bien público, tampoco, también se dejó usar. Usted está haciendo el ejercicio de garantización del derecho. Eso es la función hoy día de nosotros. Entonces, se cambió y se modificó la pauta de comportamiento, por supuesto que se cambió y se modificó. Entonces, es más, se sobrepone hasta el mismo Estado, o es superior, ¿no? Entonces pone una situación bien particular a los funcionarios, funcionarias. Se expresa esto en las bases generales de la Administración del Estado de Chile y se expresa de tal magnitud la base general de la Administración del Estado. Por supuesto, todos la hemos leído y la sabemos de memoria. Usted sabe que usted se hace funcionario o funcionaria, pasa el dintel de la puerta y se sabe todas las leyes. Eso dice la Contraloría. No, es que no sé, señorita, no, yo nunca supe que eso no se podía hacer. Sí, sí, sí tenía que saber. Entonces, sabiendo usted y recitando la base general de la Administración del Estado, dice ahí ya el comportamiento funcionario en el marco de la probidad y también habla sobre los derechos a la participación de los ciudadanos y que son derechos humanos. Y dentro de ese marco, los derechos de participación va a hablar de la ley de transparencia. La ley de transparencia está en el marco del derecho de participación ciudadano. Va a hablar de las consultas públicas, va a hablar de las cuentas públicas. La cuenta pública no es que nosotros un día amanecimos y estábamos en buena onda y queríamos hablar y contar lo que estábamos haciendo con el dinero de los contribuyentes. Es una obligación internacional hablar sobre las cuentas públicas. Entonces, habla sobre el derecho a requerir información, dijimos la ley de transparencia, pero también el tema de reclamación, y sobre el derecho de asociatividad y participación y organización de los sujetos. Entonces, esto nos pone en una situación nueva, ¿no? Nueva y distinta a la que habíamos vivido. Y contrae un tipo de conducta que es diferente a la de otros trabajadores. Ya hablaba el Alonso sobre la idea de que somos todos trabajadores. De hecho, el funcionario o funcionaria pública es un trabajador, pero es un trabajador particular, ¿ya? Y de esa particularidad, para efectos de hablar de la conducta, es lo que vamos a señalar. Voy a hacer aquí, para no hablar yo solamente, preguntas. Hablemos de la conducta funcionaria. ¿Cuáles serían, de acuerdo a ustedes, ya, las obligaciones de conducta de un funcionario o funcionaria? Ahí no sé si me va ayudando la Marcela. Sí, acá estoy mirando el chat, Carmencita, para ver si contestan. Ya, ¿cuáles son las obligaciones? Elga, Silvia, César, Janet, que Pablo desapareció, Ruth, hola Walter, la Besabe, Bonifaz. ¿Cuáles son las obligaciones en cuanto a comportamiento del funcionario o funcionaria? Dar buena Paola atención. Santander dice dar buena atención. Sí, Catherine Hernández dice tener conducta intachable de Cruzmelo. Ser empáticos, dice Lorena. Conducta ética, dice María Belén. Yanina dice la obligación de informar. Juan Trujillo, no, él se estaba inscribiendo. Ser amables, dice Michael. Pilar ok, dice cumplir con el horario laboral. Patricia dice buen trato. Marcela Martínez, tratar con respeto. muy bien. Ya, ahí están palabras. Bonifaci dice dar buen trato al usuario. Sí, Empatía y trato digno, saludar y ser empático, conducta cordial, educado, transparente, amable, trato justo, sí. Ya, brindar una buena atención, informar al usuario. gracias, Es María. como se Sí. están Ya, repitiendo. muy bien, se agradece. Bueno, ustedes ya saben varias cosas respecto de esto, ¿cierto? Entonces voy a ir respecto de las que no saben, ya las que están dichas o no corresponderían.
Entonces, la pregunta a ustedes, y no, voy a entrar por otro lado. Voy a entrar por este otro lado. Y voy a hacer una aclaración. El Estado, nosotros, todos los que estamos aquí en este curso, ya, excepto el Walter, todos los que estamos aquí en este curso, porque él es independiente, o sea, es un sujeto que trabaja en lo privado. Pero los demás que somos funcionarios públicos, gracias, Walter. Los demás que somos funcionarios públicos y somos parte de la entelequia llamada Estado, ¿ya? Y tenemos un jefe superior a todos nosotros. ¿Quién es nuestro jefe? Esta es una pregunta para 7. ¿Quién es el jefe de todos nosotros? Estado, dice Pilar. El ¿Ya? Estado, dice Caterín. ¿Y quién manda el El Estado? alcalde, dice Carla. Sí. ¿Perdón? ¿Es correcto lo que están contestando cuando El dicen el alcalde, alcalde? el presidente, Exacto. presidente y su Muy mandante bien. Ministerio del Gobierno, Ministerio de Exacto. Salud. Es muy El correcto padre lo que de la están República, contestando. ponen otros. Ya, Otro puso Dios, Dios. gracias, Venerita. Sí, muchas gracias. Todos tienen derecho a opinar lo que quieran. Entonces, nosotros tenemos dos jefes, tanto el alcalde, tanto el presidente de la República. ¿Por qué? Porque, o sea, ustedes tienen al alcalde, efectivamente, y yo al presidente de la República. ¿Por qué tenemos esos jefes? Porque nuestro jefe es el pueblo, son las personas que votan. Entonces, como no todos los pueden, en el caso mío, no todos los 17 millones me pueden mandar, eligen a uno, ¿cierto? Se llama presidente de la República, el Poder Ejecutivo. O en el caso, que es mucho más democrático aún, en el caso de los municipios, se elige a un representante o representanta, alcaldesa o alcalde, ¿ya? Y que es el representante del pueblo. Ese pueblo pone en manos del Estado o del cuerpo burocrático municipal o el cuerpo burocrático estatal, ¿ya? El quehacer del Estado. Pero el mandante es el pueblo que se representa a través de la votación popular, ¿ya? En una administración. Se escucha entrecortado, me están diciendo. A ver si me acerco ahí. ¿Sí? ¿Ahora se escucha mejor o no? ¿Se escucha mejor? Díganme, por favor, Ezequiel, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Ok, aquí me acerqué. Cuando las personas se manifiestan en el voto popular, por eso es tan terrible, cuando las democracias se basan en votos frágiles, en poco votación, el mandante es el pueblo y su ejecutor es el Estado o el aparato público municipal, o sea, nosotros, todos los que estamos acá. Entonces, si el mandante es el pueblo, ¿a quién sirve esta servidora? ¿Ya? Es al pueblo que representa ese mandante, ¿cierto? Entonces, es bien particular esa definición porque no es que yo sea un trabajador cualquiera o una trabajadora cualquiera. Soy una trabajadora muy especial. Soy servidora del pueblo. Como servidora del pueblo, ¿ya? Si bien es cierto, tengo derechos que generalmente están asociados del Código Laboral y que nosotros pedimos prestado, no es menos cierto, ¿ya? Que tengo obligaciones éticas y morales superiores. Entonces, el ejemplo que doy siempre, cuando estoy saliendo, son las 5 y me estoy yendo y llega la viejita a las 5:10 a preguntarme por sus remedios, ¿qué es lo que hace esta servidora pública? Pues llegó la viejita. Yo cerrando y llegó la viejita. ¿Cuál es la obligación? A ver, debiera atenderla. Sí, sí. Ese es el problema, oye. Claro. Que Ese vuelva mañana, dicen otros. vuelva por supuesto. Claro, uno tendría derecho a decirle vuelva mañana y curiosamente las personas se quejan mucho, más que de lo que se van a quejar de una tienda.
¿cierto? Porque está asociado a un concepto, al concepto que usted es un servidor público. Yo le pago con mi impuesto, y es verdad. Cada vez que compra y se paga con una boleta, está pagando y encender el computador y atender la mujer. Dice, sí, estamos jodidos. Si, no, si cuando la viejita se le olvida qué hora es, llegó apenas porque le costó llegar, por todas las cosas que le pasan a la gente. Ya son yo salgo a las 15. Muy bien. Entonces, hay un problema respecto de la definición, ¿ya? Porque efectivamente, si nosotros fuéramos llamados, en el caso de una emergencia o urgencia, nosotros debiéramos estar a disposición, ¿cierto? O sea, se supone, somos servidores, exacto, sí, es verdad, pues 24/7. O sea, ese es el concepto antiguo y no ha dejado de ser ese concepto. ¿Sí? Lo que pasa es que también los funcionarios y trabajadores públicos hemos sido avasallados, pasados a llevar, o sea, han pasado cosas, ¿no? Y creo que algunos colegas han perdido la empatía. Y ya, vamos a hablar, creo que yo tengo que hacer una clase sobre eso, sobre la humanización de trato. Así que vamos a hablar sobre ese tema. Ahora lo vamos a hablar en términos generales en el contexto internacional e histórico, ¿ya? Y en el contexto de los compromisos. Entonces, hay una acción superior que reclama nuestra conducta, que es una conducta altruista. Y tenemos que estar a disposición, efectivamente, Cecilia, gracias. Entonces, o sea, porque no puede haber nada más superior que atender la necesidad del pueblo. O sea, es por eso, ¿no? Esto puede resultar quizás difícil de creerlo en sistemas que son altamente corrompibles o corruptos directamente. Es difícil aceptarlo cuando nosotros hemos visto cómo se roban dinero funcionarios públicos. Es difícil comprenderlo cuando las leyes se manifiestan injustas. A mí solo me corresponde manifestarle a ustedes. Ya, dice el Amaranto que por favor le consideren la asistencia. A mí solo me corresponde manifestarle a ustedes el nivel teórico de cómo responde esto, ¿ya? No significa que usted tiene que ser ciego o ciega a cómo se comporta el mundo, pero sí les tengo que decir que teóricamente en estas democracias formales, ¿ya? Hay distintos tipos de democracias. Hay lugares donde las democracias se llaman democracias obreras, por ejemplo, que son lo que nosotros llamamos comunistas, ¿ya? Pero hay otras democracias, ¿no? Y que no son muy diferentes al comportamiento al voto como lo hace Estados Unidos, ojo, porque uno dice voto directo, Estados Unidos no tiene voto directo. Entonces, y como sea, todos dicen responder a lo mismo, responden al pueblo, a la voluntad del pueblo. Entonces nosotros, el servicio final, el que damos, es hacia estas personas, hacia la nación, ¿no? Ahora, por tanto, implica un comportamiento y legalmente obliga a un comportamiento. ¿Ya? Les puedo decir lo que dice en eso en manifiesto la BGAE o la Base General de Administración del Estado o lo que se solicita de nosotros. Se solicita dentro de ese marco, imagínense el tremendo marco que viene esto, ¿no? Se solicita de nosotros prolijidad. ¿Qué es prolijidad? ¿Qué es ser prolijo en la pega? A ver, cuénteme, ¿quién sabe eso? ¿Qué es prolijo? No es que sea limpio, se parece a limpio, pero no es limpio, ¿ya? Ser detallista, ¿ya? ¿Qué más puede ser prolijo? Detallista, gracias, Pili. Sí. Minucioso. Minucioso, sí. Minucioso. Gracias, Janet, también, sí. Claro, habla de esto de la prolijidad, o sea, significa esto. Me llegó la señora, viene a farmacia, a mí me gusta farmacia porque yo trabajo harto con la gente de farmacia. La gente viene a farmacia y me pide el medicamento. Y yo llegué y se los di, y faltaron 4. Eso es falta de prolijidad, ¿cierto? O sea, usted, ¿qué hace? ¿Qué hace la chiquilla en farmacia? Lo revisan todo. Revisan hasta si vino al control, hizo esto otro, está escrito, quién lo escribió, todo en detalle, ¿ya? Porque son prolijas y prolijos.
Las chiquillas que trabajan y los chiquillos que trabajan en farmacia son sumamente prolijos. Eso significa que yo pongo atención a lo que el otro necesita, pongo atención a los recursos que tiene el Estado, pongo atención a cómo lo hago. De hecho, la gente de farmacia siempre se tiene que estar capacitando, porque, o sea, hoy día la farmacia en nuestros servicios públicos se ha modernizado una enorme cantidad, ¿ya? Y son expertos. De hecho, son tan expertos que es difícil llevar a alguien a farmacia. O sea, hay que entrenarlos, debe ser entrenado. Entonces, eso es la prolijidad. Entonces, debe ser prolijo. Entonces uno dice, usted no es prolija, señorita o señor, no es prolijo. O sea, yo como jefatura he tenido que decir a un funcionario, tiene que ser prolijo. O sea, no basta con que me diga que llamó al dirigente. Yo trabajo en participación, ¿ya? No romper silla, dice el parte. No basta con que me diga no, que llamó al dirigente. Quiero saber si habló con el dirigente, si le preguntó cómo estaba, si le quedó clara la información. Eso es el prolijo, ¿ya? O sea, y lo otro es ser eficiente y efectivo, ¿ya? Eficiente significa que hago lo que tengo que hacer. Efectivo, con el recurso que tengo. Efectivo es que se produce el evento, ¿cierto? Soy efectivo en lo que hago. Y además de esto, también se nos pide ser probos, o sea, no faltar a la probidad, no andar robando, no, no andar aceptando regalos, ¿ya? Todo eso, artículos de yeso que yo tengo guardado en mi oficina, tengo que entregarlo alguna vez cuando me jubile. ¿Ya? Todo eso adorno que me han regalado todos los usuarios. Y la probidad es una cosa difícil porque el poder va asociado a la corrupción. Entonces es una cosa muy difícil, ¿ya? Es fácil decirlo, difícil vivirlo cuando se ven a veces millones de pesos trasladándose de un lado para otro. Y la gente a veces tiene mucha necesidad. No es fácil hablar de eso. Y también dentro de esto, ustedes dijeron y mencionaron el tema del trato usuario. Cuando hablamos de trato usuario, estamos hablando de los derechos de la dignidad del sujeto, o sea, la dignificación, ¿no? ¿Ya? Y el respeto al otro. Y el trato usuario sintetiza un montón de derechos de él. El derecho a identidad, el derecho a ser respetado en sus orígenes, el derecho a ser respetado en su cultura, el derecho a ser respetado en su lengua, de acuerdo a su género, ya sea cual sea su género, ¿cierto? Entonces, la dignidad, ¿ya? El respetar con dignidad a una persona. Entonces, el trato usuario es una cosa compleja que además implica calidad de la atención, o sea, te piden miles de cosas respecto de eso, ¿no? Y el trato usuario no es fácil cuando también el funcionario o funcionaria se ve agredido por el otro. O sea, no es fácil hablar de trato usuario cuando la gente viene con mucha rabia, ¿no? Y no sabes tú qué hacer eso, tampoco nadie te enseña, no hay herramientas para la urgencia, perdón, la emergencia, no hay cómo aplicar, aquí no hay botones de pánico, no hay ninguna cosa, y de repente ves con un usuario desbordado que está rompiéndote los ventanales. Entonces, a veces eso es difícil. Pero bueno, hay relaciones, entre comillas, más normales, ya donde yo puedo establecer una relación adecuada. Cuando estoy en eso, no vamos a hablar acá en este minuto sobre el cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué pasa, las dificultades, pero cuando yo estoy en la relación con el otro, y esta cosa que usted habla de la empatía, ¿cierto? El comprender, el aceptar al otro, que es parte de otra clase, se corresponde a una actitud funcionaria. La actitud funcionaria de la actuación en dignidad del cargo, le decían lo antiguo, la dignidad del cargo. Y la dignidad del cargo hace referencia a respeto, que como yo me tengo respeto en cómo funciono, ¿cierto? Como servidora, asimismo, con ese mismo respeto trato al otro. O sea, a esa altura. Por eso, cuando la gente dice y te enseñan en los cursos, pero no te explican por qué, y te dicen, no la trate de mamita, mi reina,
ni mi hija, sino que señora, señorita, hace referencia, lo que quiere decir ahí el que te enseña, es que en Chile las costumbres son de no tutear, de tratar de usted. Y se trata de señor, señora, señorita, ¿cierto? Y además tenemos la obligación de que sea en el marco de lo que el otro se reconoce socialmente. Por tanto, si es una persona que quiere que la llamen Juanita, a pesar de que su carne de identidad dice Juan, nosotros le decimos señorita Juanita, ¿cierto? Entonces, ¿por Carmencita, qué? si te puedes acercar un poquito más al micrófono que dice que se escucha bajito. ¿Cómo Ahí, se escucha ahí? ahí sí, un poquito más fuerte. ¿Sí, está bien? Excelente. Ya, ¿Sí? perfecto. Entonces, no sé si se alcanzó a escuchar la última parte, pero estábamos diciendo de que las personas, Melo hace rato, disculpen, no dice. Las personas en este tema del trato, el trato usuario va a sintetizar todos aquellos convenios que hacen referencia a la dignidad y además va a hacer referencia a la 20.584. Y cuando yo digo la 20.584, ¿a qué me refiero? Un 7 a quien responda esto. Estoy repartiendo 7 como loca, pero no tengo ninguna posibilidad de repartir 7, pero no importa. ¿A qué me refiero con la 20.584? Díganme ustedes, por favor. ¿Mm? ¿Alguien contestó por ahí, Marcelita? Todavía no, Carmencita. Es una ley, dicen. Muy bien. ¿Y de qué De se refiere? derechos y deberes. Qué Trato, linda, gracias Alejandra, gracias Rocío. Reunión ley, muy bien, la Marcela Martínez. Pero ustedes ya hicieron el curso, no pueden contestar. Ya, muy bien, derechos y deberes dicen todos. muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿qué hace la ley 20.584? Sintetiza, sistematiza todos aquellos acuerdos y obliga para efectos de acreditación de los establecimientos públicos y privados. ¿Ya? Y obliga una conducta específica y te va a decir, mire, estos son los derechos de los usuarios, ¿ya? Y unos pocos deberes, pero estos son los derechos. Es relevante, es cierto, nosotros hoy día estamos hablando sobre establecimiento seguro, ¿ya? Y nos importa mucho porque estamos siendo agredidos por los usuarios y es importante. Sin embargo, la discusión de los derechos de los usuarios fue una discusión larga y que fue difícil de obtener. Bueno, voy a seguir en esto en cuanto a conducta en la segunda parte. ¿Nos vamos al descanso? Sí, nos vamos al descanso de 10 minutos, chicos. Recuerden que en estos momentos tenemos una breve sorpresa. Tenemos que presentar a alguien. Mientras tanto, otros pueden ir al bañito, pueden ir a tomarse un cafecito. 10 minutos, ir y volver. Recuerden que a las 7:10, 7:15 minutos vamos a estar nuevamente con la clase. Ya, Pero la tenemos ley, una Así que sorpresa. vayan a descansar un ratito sí, y vamos ahora a dar la presentación. No sé si estaba por ahí. Sí, ya está conectada nuestra sorpresa, pues compañera. Ah, ya, súper, súper bien. Entonces, para los compañeros y compañeras que están conectados, con mucho cariño y respeto, tengo el agrado de presentar a nuestra presidenta nacional de Confusam, la señora Gabriela Flores Salgado, técnico en Administración de Salud a nivel superior, dirigente sindical de LOTA desde el año 1988, perteneciente a la Federación Octava Bio Bio y hoy en día nuestra presidenta nacional de Confusam. Con mucho orgullo damos pase para que nos brinde unas breves palabras a Gabriela y instamos a que la puedan escuchar. Muchas gracias, estamos escuchándola. Hola, saludarlos a todos y a todas, saludar a la directiva de FEXAMAN, de verdad, un orgullo que me permitan compartir con ustedes unos minutos, saludarlos a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Qué bueno que esta federación es una de las pocas que tenemos en el país que tiene un trabajo
y que realice una escuela sindical. Los dirigentes y dirigentas deben tener formación sindical para manejar los temas, para ir en defensa y ser la voz de quienes representamos. Quiero saludar en especial al presidente de la federación, al compañero Pablo Salinas. Hoy día ha sido un día de locos que hemos tenido, al menos en mi rol de presidenta, reunión de la mesa del sector público, reunión con una federación, vengo llegando del Ministerio de Hacienda y viendo los temas de incentivo al retiro, y para mí contenta de que me hayan invitado, ¿ya? Decirle en qué estamos, compañeros. Estamos luchando para poder obtener los cupos que nos faltan del incentivo al retiro. Ya hoy día me confirmaron que el Ministerio de Salud envió la resolución para que se nos pueda pagar el valor real del trato usuario para el año 2023, ¿ya? Eso está en la DIPRE, en la oficina de presupuesto para firma de quienes hoy día están a la cabeza del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Pronto ya parten las pasantías en octubre del periodo 2022, estamos ahí presionando cuando ya empiezan a convocar para las pasantías 2023, ¿ya? Porque los dineros están en el ministerio, estamos preocupados del presupuesto de la salud primaria, con el que todos los alcaldes logran dar salud a la población y que depende también los montos para mantener la estabilidad laboral que tiene que ver con las dotaciones de las comunas. Porque si la verdad no damos la lucha nosotros, porque nosotros damos la lucha por el presupuesto, no lo dan los alcaldes, nosotros hemos logrado que se mantengan las dotaciones, ¿ya? Porque tenemos algunos alcaldes especiales en el país que amenazan que si el per cápita no es tanta cantidad, van a aplicar 48 letras I y que los faculta para disminuir dotaciones. Yo a todos esos que transmiten eso les digo, cuidado, los trabajadores no están solos, y ahí está la confusión, ¿ya? Estamos pronto, ya el martes parte del Congreso, el 9º Congreso de la Confusan, donde vamos a ir a elaborar la nueva plataforma de lucha, o bien hay compañeros a nivel de país que van a plantear mantener ley de incentivo al retiro, una nueva ley de alivio, que ya estamos en la tercera etapa, donde a nivel de país tenemos más de 22.000 trabajadores que han pasado a la planta a ser titulares, ¿ya? Y estamos viendo cómo podemos avanzar en materias que tienen que ver con bonos o asignaciones, que esos temas los estamos viendo con la mesa del sector público. Vamos a dar una gran lucha, compañeros, por el reajuste. No se olviden que el gobierno ha anunciado que va a apretar el cinturón, pero es un show que conocemos todos los años de todos los gobiernos. Sabemos que este actual gobierno se le ha complicado la existencia en el sentido que han habido incendios, que en junio hubo inundaciones en algunos lugares y que hoy día se repiten en los mismos lugares. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el paro que tuvimos el día 22. Llegaron en masa a la federación, a la marcha. Tuvimos más de 3.500 personas en la Alameda, a pesar de la lluvia. Pero la agüita hace bien porque regenera el cutis y uno se siente más jovial y todo. A mí me pasó, me moqué, ¿ya? Pero agradecer el apoyo que tuvimos a nivel de país de un 93%, exceptuando las 4 regiones que nosotros los dejamos en libertad, dado de que teníamos Postas inundadas, Secop, Cefan, y muchos de nuestros compañeros nuevamente sus casas inundadas, perdiendo todos sus enseres. Así que para nosotros esto es importante, el apoyo que tuvimos, ¿ya? Y lo vamos a analizar y nos tienen que mandatar los 550 dirigentes que van a estar en el Congreso, hacia dónde va la Confusan. Aquí estoy, yo tal como lo mencionó la compañera Marcela, yo soy de Lota, soy técnico de profesión, ¿ya? Soy dirigente desde el año 89, soy la presidenta de Lota.
Se presentan chiquillos, pero la gente sigue votando por uno, no lo estaré haciendo mal. Soy dirigente de federación desde el año 2000, soy la presidenta, ya llevo varios periodos, y actualmente ocupo la presidencia de la Confusan por segundo periodo, y en eso les quiero agradecer la votación que ustedes y el apoyo que me dieron. Yo estoy a disposición de lo que ustedes requieran, apoyando a las comunas. Me preocupa Tiltil, una tosudez de un alcalde que no quiso entender. Fuimos ahí a apoyar, en ese entonces la presidenta era la Gabriela, mi tocaya, fuimos con parte del directorio. También tenemos muy buena relación con los compañeros de Quilicura, Recoleta, Conchalí, y así la gran mayoría. Nosotros siempre estamos ahí apoyando, y el directorio a disposición de todos ustedes, ¿ya? Aquí no solo es la presidenta, aquí somos un equipo, que estamos todos tratando de avanzar, pero lo que más me alegra es la escuela sindical de ustedes. Hoy día están conectados 193 personas y eso habla bien. A esta hora tener conectado tantos compañeros y compañeras habla que ustedes tienen una buena recepción como directiva y que la verdad van por buen camino todos, porque uno nunca debe despegarse de lo que dicen las bases. El dirigente es 24/7, al menos yo y mi parte del directorio somos 24/7, y somos de regiones, llegamos sábado y domingo y partiendo el lunes, porque hay que estar con la gente. Para ser un buen dirigente uno tiene que escuchar, ayudar, solucionar, y las hacemos de todo, de psicólogo, de asistente social, hacemos muchos papeles nosotros los dirigentes, pero verlos a ustedes, de verdad es emocionante. Ver a la Bexabé, qué hermoso verla acá conectada, ya una compañera dirigente de muchos años, ya, a Landy Caicedo, que es un compañero joven, ya, que siempre ha estado en la lucha, ya, y eso permite que uno tenga más ganas de seguir trabajando, porque hay un compromiso de esta federación, para ustedes. Siempre ellos están coordinando, el Pedro, ya la Rosita, la compañera Andrea Bastía, ya, siempre están ahí, po. Así que yo felicito hoy día a la directiva de la federación, a todos en general, les tengo mucho cariño, nos conocemos de mucho tiempo, tengan el mayor de los éxitos en esta escuela sindical, porque les reitero, son pocas las federaciones que tienen esta convocatoria que tienen ustedes y que están dando, formando sindicalistas, porque uno para ser dirigente no es tener solo la boca de reclamar, uno tiene que tener los conocimientos, manejo de leyes y poder estar ahí cuando la gente nos requiere y nos necesita. Así que quiero enviarle un cariñoso saludo a todos y a todas, y nos veremos el día martes en el Congreso, ¿ya? Para sacar una plataforma que represente a todos y a todas las necesidades que hoy día tenemos. Hoy día tenemos mucha violencia en el país, tenemos un promedio de 21 agresiones diarias, ¿ya? En Chile. Y ahí estamos, hemos hablado con la gente de La Moneda. Nosotros no queremos discursos, queremos acciones, porque a nuestra gente se le respeta. Trabajar en la macrozona sur es terrible. Trabajar en el norte de Chile con chalecos antibal y casco, de verdad que es impresionante. Trabajar en la frontera, en las islas, en los pasos fronterizos, trabajar en la región metropolitana. De verdad que ustedes tienen vocación de servicio. Hoy día la gente tiene mucha violencia, la gente hoy día no nos respeta el uniforme, ¿ya? Y yo solo les pido que si alguien los amenaza, hay que denunciar. Aunque sea te saquen la madre, hay que denunciar. No podemos permitir ninguna amenaza hacia ningún trabajador, menos que nos disparen, menos que secuestren a los compañeros, menos que intenten violar a las compañeras cuando van a las zonas rurales. Eso no lo vamos a permitir. Y como dice nuestro eslogan, si estás en Confusan, no estás sola ni solo. Un abrazo para todos, compañeros y compañeras, contentos de verlo
y agradecer a la directiva y a su presidente, que es la cabeza visible que tiene la federación. Agradecer a Marcela, que coordina todo esto, ¿ya? Y ahí veo a mi amiga Rosita conectada, así que abracitos para ella también, ¿ya? Así que me despido para que ustedes puedan hacer su escuela sindical y tengo otra reunión que conectarme en 20 minutos más. Así que muchas gracias, éxito y a disposición cuando ustedes lo requieran en alguna comuna. Eso. Gracias, Muchas presidente. gracias, Presidenta, por sus palabras. Agradecemos todo su tiempo. Sabemos que está cansadita y tiene hartas cosas que hacer. Y agradecemos la disposición para hoy día estar con nosotros. Todos los saludos que envió a las diferentes federados y también a las diferentes comunas que hoy día pertenecen a nuestra gran Federación Norte. Muchas gracias. Siguiendo con el protocolo, chicos, como yo sé que se quedaron por respeto a nuestra presidenta, les vamos a dar un poquito más de tiempo para que se vayan a hacer el cafecito y se vayan a hacer los pipi rooms y lo vamos a esperar en 6 minutitos más para que nuestra profesora también vaya y pueda pararse un poquito también. Los esperamos entonces a las 7:16, 7:20 máximo para que puedan colocar la tetera, los que colocan la tetera, el hervidor, qué sé yo, y puedan ir al bañito y descansar un ratito y venir con las pilitas puestas para nuestra última clase. Nos vemos en 8 minutitos más.
Carmencita, ¿estamos listas ya para la segunda parte? Sí, quiero saber si se escucha bien. Ahí Se estoy. escucha bien como lejito, pero bien. A lo mejor yo creo que hay problemas con la gente como de Lampa, puede ser, Pero es que Colina o sea, yo estoy en Tiltín, Lampa. qué sé yo. Ahí cómo se escucha si lo acerco más a mí. Es que a lo mejor de repente hay como problemas de conectividad con alguna de esas comunas, me da la impresión. Nosotros tenemos puros No lo problemas sé, acá. pero no hemos tenido más problemas. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Se escucha Ya, bien perfecto. la Carmencita, chiquillos de los que están conectados? Digan si se escucha bien. Sí, dicen que sí. Para saber si ella se tiene que colocar el teléfono. Se escucha bajo, pero bien, dice. Ya, perfecto, ya. A ver, En Colina sí se escucha. a ver, ellos están, no vale. Tienen que contestar los de Recoleta. Colina y Lampa se va a escuchar bien. Ya, porque estamos a este lado. Sí, dice que súper bien. Entonces nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Sobre el contexto donde nace esta conversación, o sea, esta nueva forma para darle mayor lineamiento a la conducta funcionaria. Que a todo esto es una nueva forma de una vieja forma, que es una forma en el marco de principio de actuación, ¿no? O sea, el funcionario o funcionaria se regía por principios de actuación siempre. El servicio del pueblo, el servicio de la democracia, la defensa de la democracia como fundamento de la sociedad, y en esto hace referencia a una conducta virtuosa. Ya antiguamente se llamaba así, conducta virtuosa, y hoy día estamos haciendo referencia, ¿cierto?, a esta obligación de la garantización. Entonces es un maravilloso ejercicio en eso. Por supuesto que entra a reñir con todas estas complicaciones que nos trae la violencia que está viviendo nuestra sociedad, que es una violencia que se instala desde estructuras injustas también, ¿no? Y donde los trabajadores de la salud, los funcionarios, funcionarias públicas, trabajadores de la salud, se ven afectados por la violencia que ejerce el pueblo en contra de ellos mismos, donde también el funcionario y funcionaria es pueblo, ¿ya? Pues nosotros también somos parte de ese pueblo. Entonces es una afectación común y que algunos pagan, ¿no? Y que generalmente paga el que está en la puerta o está en la ventanilla, ¿ya? Y es complejo, es un tema altamente complejo. Y toda mi solidaridad con ustedes, por supuesto, también en eso. Cuando nosotros estamos hablando de este tema del comportamiento funcionario, tenemos que remitirnos necesariamente a la ley de deber y derecho. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que remitirnos a ello? Porque explicita los aspectos específicos de dónde se da cuenta de los derechos, en este caso de los usuarios. Hoy día se está conversando de los derechos funcionarios. En este minuto, para esta clase, estamos hablando de esos derechos usuarios. Esta ley, ustedes saben que fue una ley de larga discusión, ¿ya? Y que se topaba, sale finalmente en 2012, y se topaba todas las veces con el tema de si en Chile existía o no existía la eutanasia, ¿ya? Y finalmente se definió que en Chile la eutanasia no es legal. Entonces, porque era uno de los temas de la ley. Bueno, la Marcela cuenta con los documentos, Marcela Astur, tú cuentas con los documentos del año pasado. En uno de esos documentos está un PowerPoint, un PPT que hizo la señora Carmen Hermosilla, que es respecto a la ley de deber y derecho, que es muy bueno, es muy claro y ese le sirve para entender este ámbito. Yo, como soy muy distraída, no traje mi computador, no tengo nada a mano y no puedo poner acá el cuerpo legal, sacarlo de Google porque se me cae este sistema. Pero voy a decirle de memoria lo que me acuerdo respecto a eso. ¿Ya? Bueno, estamos hablando que un aspecto principal hace referencia a la seguridad. ¿Ya? La seguridad, no de esta seguridad que está hablando la presidenta nacional, sino que de la seguridad sanitaria. Porque uno de los grandes temas
Y recuerden que la ley se aplica a privados y públicos, y es el marco para efectos de la acreditación, que ya se hace a las entidades, ¿no? Y uno de los grandes temas siempre era de la seguridad sanitaria, que se refería a este tema de la, que hace referencia al tema de la calidad, ¿no? De la atención sanitaria. Entonces, por ejemplo, al registro de los eventos o los incidentes, ¿ya? Y yo siempre doy el ejemplo, que el ejemplo, es un ejemplo que pareciera tragicómico, que el ejemplo de la caída de la guagua del catre de guagua, de la cuna. O sea, antes eso era una situación eventual, pero que no se investigaba. Entonces hoy día todo evento debe ser investigado. Entonces hace referencia a eso en el ámbito de la seguridad. Bueno, y la seguridad hace referencia, por ejemplo, a los procesos frío, de los medicamentos, la seguridad hace referencia a los temas de autorización o no para efectos de aplicación de ciertos procedimientos a los pacientes, la protocolización de los mismos. Es el reino de la protocolización, hoy día todo tiene protocolo y eso hace referencia a la seguridad también. Y otro tema que hace referencia a la ley va a ser los comités de ética, funcionamiento de los comités de ética, limitación y ampliación de funciones de los comités de ética. Otro tema que es controversial, que es el tema del derecho a espiritualidad. ¿Por qué es controversial? Porque llevamos años en la discusión del cuerpo normativo para efecto protocolar en el marco del pueblo originario, pero sí está aclarado lo que es el derecho a espiritualidad dentro de los hospitales, por ejemplo. Ya en términos del derecho a las personas, un acompañamiento espiritual ahí, y que se debe indicar al ingresar al establecimiento, ya sea por el paciente o por los familiares u otros directos que tengan derecho a hacerlo. Y también está en este marco del derecho, el derecho a la participación está consignado en la ley, ya el derecho a la información, ya el derecho a el respeto a la ficha clínica. ¿Ya? Ustedes saben, esto ya lo hemos visto en otros cursos con antelación, y los que sean jóvenes no lo van a saber, pero los que ya somos mayores, y que ha pasado el tiempo, sabemos que, ¿no? Cierto de saber, algo sabemos respecto a cómo se trataba la ficha clínica con antelación, o sea que era un documento que se socializaba demasiado y donde participaba toda la gente para saber qué había en la ficha clínica, y donde además la gente se daba el derecho a hacer comentarios que iba en contra el respeto a las personas, ¿ya? Particularmente al paciente o a las pacientes, en general mujeres, que se les asignaba nombres que son absolutamente hoy día impensados, que uno pudiese consignar en una ficha clínica, la portada de una ficha clínica, conceptos que incluían garabatos y, ¿cierto? En acrósticos, ¿no? O sea, estoy hablando de vieja histérica de mierda o vieja de mierda, eso cuando hablábamos de la de mujeres que se ponían nerviosas o efectivamente podían tener una conducta aparentemente histérica, pero que no correspondía. ¿Ya? Y eso hoy día ya ni siquiera uno no, los que es quienes son jóvenes ni siquiera saben de qué se trata eso. Bueno, no hace muy poco tiempo atrás, 25 años atrás, que es poco en el tiempo histórico, puede ser mucho para uno, pero es poco en el tiempo histórico, eso era fácil consignación, se consignaba en la ficha, ese tipo de cosas. Y se ponía, y la ficha era un documento abierto y libro abierto en la comunidad. Hoy día eso no puede existir. ¿Ya? Entonces, el cuidado del dato, ¿no? Porque eso está dentro del marco del derecho a la privacidad de las personas, el derecho de vivir tu vida, ¿cierto? Acorde a lo que, sin ser juzgado y sin que esto sea una información socializada a todo el mundo. Entonces ustedes pueden ver ahí y que hay avances efectivos y que esos avances se consignan en esta ley. Esta es una ley interesante, que de ella emanan un montón de conductas dentro del sistema y que nosotros desconocemos la ley, por tanto no siempre entendemos de dónde sale. Bueno, salen de esta ley.
Y también hay obligaciones de parte de los usuarios. Bueno, hay otras cosas al aspecto, porque una de las cosas que consigna la ley es el tema de los derechos de las personas mayores de 60 años, que uno se olvida cuando lo dice, cuando se habla de la ley, pero está consignado el derecho al respeto a las personas mayores de 60 y una serie de derechos y obligaciones del Estado con las personas. Entonces, esta es una ley muy interesante y muy importante. Vamos a hacerle llegar documentación al respecto. Ahora, ¿qué es lo importante en este conjunto de cambios que han ocurrido? Bueno, ocurre que es una impresión muy personal, que si bien hoy día es más difícil la actuación del funcionario o funcionaria en un contexto que está muy vapuleado socialmente por los ejercicios de corrupción del Estado, y o sea, de funcionarios en el marco de su función pública, actos corruptos, ¿cierto? Que a veces están, que comprenden la actuación no solamente de un sujeto, sino que de el conjunto estructurado de sujetos dentro de grupos de la administración pública. Llámese, por ejemplo, los escándalos de carabineros, en términos de los usos de fondos públicos y otros, ¿no? Y si bien es cierto esto, la actuación, cualquier sociedad, no importa el corte que sea, requiere el funcionamiento de un Estado. Entonces, nosotros podemos y tenemos derecho a pensar que el Estado puede funcionar mejor. Y el conjunto de la mayor cantidad de funcionarios y funcionarias son personas honestas, ¿ya? Porque si no, ustedes no estarían haciendo este curso para ganar el puntaje. O sea, tendrían, si estuviesen en el partido correcto, ya que no estamos, obviamente, porque no estarían haciendo el curso, bueno, estaríamos tratando de postular, ¿cierto?, a obtener el beneficio que corresponde por derecho a las personas que por ley participan en este tipo de actividades, ¿ya? Y en general, las personas que son parte del aparataje público son personas honestas y correctas. Entonces, no es fácil la sobrevivencia, ¿ya?, desde una ética de comportamiento en estos espacios, porque hay un problema. En esta conversación entre el gobierno, si bien los gobiernos transitorios de administración transitoria, ¿cierto?, son representantes del pueblo, también se ubican desde una lógica particular, ¿ya?, en relación al poder, ¿ya? O sea, son profundamente politizados, ¿cierto?, y constreñidos a los eventos puntuales. Mientras nosotros los funcionarios del Estado, efectivamente, eso, gracias, quiero salir de los adultos mayores, la 20.584. Mientras nosotros, el funcionario de Estado, o funcionaria de Estado, o funcionaria municipal, tiene objetivos a 20 años plazo, pues nosotros tenemos objetivos a 20 años plazo, de eso se trata nuestro trabajo, ¿ya? Bueno, el funcionario directamente de gobierno tiene objetivos inmediatos, que son la sobrevivencia política, ¿cierto? O sea, que voten por ellos en la próxima campaña, que son 5 años más, ¿cierto? 4 años más. Entonces, como está esa diferencia y el otro el que me manda, bueno, se produce una fuerte contradicción, por supuesto, en esta convivencia, ¿ya? Entonces, no es fácil la convivencia. Entonces, nuestros dirigentes, como la presidenta, ¿cierto?, el caso de Pablo, tienen que andar en la pelea corta, ¿cierto?, de conversaciones absurdas. Existe una ley, las leyes no se respetan. Existe un consenso que se debe hacer tal cosa y de tal modo, y se presenta la irracionalidad en razón de favores políticos, en razón de posturas políticas, en razón de votaciones de las cuales muchas veces ni siquiera sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces no es fácil la convivencia. Sin embargo, toda nación requiere el funcionamiento de un Estado. Entonces nosotros abogamos porque la conducta funcionaria a lo menos sepa
y el funcionario o funcionaria sepa desde dónde se está hablando la conversación. Ya, bueno, hoy día la conversación se habla desde el marco internacional y se habla desde los derechos humanos y cada una de nuestras leyes está asociada a esto. Por tanto, cuando yo entrego la aspirina, estoy haciendo un acto que me dignifica, tanto al usuaria, como a mí misma. Porque ese acto implica que yo estoy haciendo una garantización de lo que es un acuerdo internacional de los seres humanos en búsqueda de la paz. Porque los convenios internacionales de derechos humanos son convenios tras guerras mundiales, ¿ya? En el afán de no seguir asesinándonos unos contra otros, hemos levantado cuerpos como seres humanos legales de comportamiento. Sí, la Nicole dice que no es fácil la conversación desde que se metió en la política. Lo que pasa, Nicole, es que la política ha estado metida siempre. El funcionario o funcionaria se cree apolítico y técnico, y de hecho se cree muchas veces asexuado. No es ninguna de las cosas anteriores. Todos somos entes políticos, ¿ya? Sexuados y técnicos. Pero la política es parte del juego. Lo que pasa es que nosotros no sabemos jugar esos juegos. Porque el técnico es como así como caballo así, que va de frente y hace sus pegas. Uno hace su pega, cumple un protocolo, allí, ya, lo haces. Pero la política es parte del juego, es parte del juego. Ahora, y lo que tú hablas y lo que estás denunciando, efectivamente se refiere a la política contingente de carácter partidista, y que va asociada a un fuerte nivel de corrupción, ¿ya? Y por supuesto, ahora, eso es más o menos de acuerdo a los controles sociales. No podemos negarlo porque existe, ¿ya? Entonces, una fórmula de manejar el estrés que le provoca al funcionario o funcionaria esta convivencia, porque el alcalde hoy día se le ocurrió y sacó a los funcionarios, ¿cierto? A hacer campaña. Y es difícil decir que no, porque me quedo sin pega, ¿cierto? Entonces hay gente que dice que no, sabe que tengo que hacer mi trabajo, entonces, y bueno, y muchos quedan sin pega. Entonces, esa relación no es una relación fácil. Ahora, esa relación hay que conocerla. Usted tiene derecho a denunciarla o no. Yo lo que más le recomiendo es sindicalícese. Lo primero que hay que hacer en cualquier parte es sindicalizarse. O sea, la única defensa que tienen los funcionarios y funcionarias es la asociación con otros. O sea, esa es nuestra defensa. O sea, estar asociados con nuestros compañeros y compañeras. Porque el mundo es un mundo complejo y además perverso. Entonces, en esas complejidades no es fácil conversar con el poder. El poder tiene su propia orientación y tiene sus propios intereses, que pueden ser legítimos o no. Todos queremos algún espacio de poder. Algunos, o sea, yo quiero tener poder en mi casa, pero en mi casa nadie me pesca porque anda mi perro chico por acá, está dejando. Mientras yo converso con usted, el perro que se siente con poder, ya sacó la basura y todas esas cosas, porque él piensa que tiene poder, no sabe que yo mando aquí, ¿ya? Entonces tenemos un juego de poder. Bueno, a escala menor, escala mayor, todos estamos en el juego del poder. Entonces, como no sé, el presidente de Junta de Vecinos quiere ser presidente de la Junta de Vecinos. La asociación me tocó vivir el lado feo y amargo, ahí no alcancé a leerlo, después me lo leo. Entonces, Te lo leo yo, por favor. Carmencita. Alejandra dice que el color político se sobrepone al bien de la atención en ocasiones. Y Catherine Aguilar tiene que ser, dice exactamente, pero ojo, según mi criterio, según la asociación. Me tocó vivir el lado feo y amargo de una asociación hasta que llegó a la asociación de Quilicura, a FACIMUC. Muchas gracias. Eso. Claro, gracias por el aporte. Ahora, y eso también va a depender de qué lado esté, ¿cierto? Porque quizás el otro que está en ese mismo espacio va a pensar al contrario, ¿no? Porque miramos en relación de nuestros intereses o lo que, o sea, uno está por principio, pero también está por interés. Hay un interés de ser defendido. Entonces,
hay un interés de conservar el empleo, y eso es absolutamente legítimo. Todos tenemos derecho a conservar nuestro empleo, todos tenemos derecho a trabajar tranquilos, todos tenemos derecho a que se nos pague a fin de mes lo que corresponde, y que no nos saquen una platita, que no nos paguen lo que hicimos acuerdo, ¿cierto? Como pasó muchas veces en el caso de Lampa, por ejemplo. Entonces, en esta conversación, el problema del poder, ¿ya? No es un problema de que hay que demonizar el poder. O sea, los sujetos, ¿ya? Requieren, las naciones requieren gobierno, y eso está asociado a sujetos que deseen ser gobernantes y ambicionen el poder. Y eso en este país se demarca por partidos políticos en que participen. Y ojo, no todos los partidos políticos participan en esos juegos tampoco. ¿Ya? Porque uno ve, los partidos políticos, hay infinidad de partidos chiquititos, como de 3 personas algunos, que no participan en esos juegos de poder. ¿Ya? Entonces, porque también hay posturas antisistémicas. Entonces, hay harta cosa en eso. ¿Qué es lo importante desde mi punto de vista docente? Lo más importante es saber y conocer. Entonces, el conocer y el saber me permite ampliar mi mirada y comprender cómo funciona el mundo, para no tener respuestas fanáticas ni inmediatistas, porque si no, el ignorante que opina sin saber, ¿ya? Puede tener una conducta como los que apoyaron al presidente Trump, nacionalistas, ¿ya? Y fascistoides. La ignorancia lleva al fascismo. El fascismo es una expresión que llevó a todo el mundo a grandes guerras. Entonces, nosotros debemos salir del estado de ignorancia. No significa eso que voy a militar en un partido, o quizás sí, o quizás no, pero significa que voy a poner en duda mis principios en alguna medida. Significa que voy a abrirme a la posibilidad de escuchar y saber cómo funciona el mundo. Entonces hay que escuchar el mundo, porque si yo me cierro a ello, una de las cosas que no voy a entender, por ejemplo, es cómo funcionan los jóvenes. ¿Ya? Hoy día los jóvenes viven en otros mundos, y es tan críptico ese mundo para nosotros, que nosotros no logramos comprender, que escuchan, que leen, que saben, que conversan. Entonces, ¿cómo los voy a atender si no sé de ellos, no? Entonces yo debo abrir mi mente. Abran sus mentes. Carmencita, antes que se Dígame. me pase, la Nicole Zúñiga me dice que, pero la salud no es un juego, y eso, como dice la colega Alejandra, se sobrepone en el trabajo de atención. Se ha visto en demérito del funcionario, dado que dejan en los cargos de dirección no a los mejores, sino a los pitutos, que no tienen capacidad técnica para dirigir la salud. Claro. Claro, es una muy buena observación, pero es curioso porque no es el mejor técnicamente, pero es el correcto políticamente. Entonces usted es un sujeto torpe políticamente, ¿no? O sea, al contrario sensu. O sea, me considero excelente técnico, pero no soy políticamente hábil, porque no logro estar en ese espacio de poder tampoco. Quizás no lo ambiciona, quizás no es su interés y todo eso, pero el mundo no funciona así. O sea, el sujeto de confianza para el alcalde, alcaldesa, o para el presidente de la República es un sujeto político, no es un sujeto técnico. ¿Ya? Entonces yo no le estoy diciendo que cambie su óptica, le estoy diciendo que entienda cómo funciona. ¿Ya? Porque lo más probable es que tampoco desde ese poder se requiera un sujeto súper técnico, súper bueno. ¿Ya? Y alguien dijo ahí que no debemos hacer política. No, pues cada vez que usted se levanta, hace política. Cada vez que usted habla, hace política. Cada vez que usted come y compra el pan, hace política. Toda la acción del ser humano es política. Puede ser que no sea una política partidista, pero eso es política. ¿Ya? Porque el no opinar respecto al quehacer político es una acción que se autodenomina apolítica, y generalmente es una acción de derecha. ¿Ya? Janet, Las personas de Carmencita,
de Cefam Valdivieso dice: se supone que siendo funcionarios públicos no debemos hacer política en nuestros lugares de trabajo. Por Y supuesto. además, hoy en día se ven los directores de los SFAM, son políticos sin las mayores competencias y por eso la salud funciona mal. Claro. O sea, Así es, me refiero a la política partidista, dice Janet. claro, pero usted, mire, sí, por supuesto, usted no tiene que hacer, está prohibido estrictamente que haga acciones ahí de fomento partidista, por supuesto, pero eso no significa que no tenga una posición frente al mundo, porque tal cual se dijo eso de los militares en Chile, y hicieron un golpe de Estado, tenían todas posiciones políticas, y torturaron y mataron y asesinaron, siendo funcionarios públicos, se levantaban, marcaban tarjetas y iban a torturar. Entonces, hicieron un ejercicio político, lo hicieron. Entonces, la abstinencia de un acto también es una acción política. ¿Ya? Entonces, abstenerse también puede matar a otro. Entonces, uno tiene que tener posición frente a la vida y frente al mundo. La posición que usted quiera, pero tener derecho a esa posición. Uno no debe hacer fomento. Yo tengo una posición muy clara frente al mundo y la gente que me conoce sabe cuál es mi posición. No hago ninguna acción partidista en mi oficina. No hago esas cosas. Pero todos pueden ir a las reuniones sindicales. Todos tienen derecho a ir a reuniones sindicales. ¿Cierto? Verse hacia un lado conveniente para que Manuel defienda la dice, ideología. Carmencita, Manuel Pitrón Sí, dice de Conchalí, la ideología también sesga algunas realidades y la tuerce hacia un lado conveniente para defender lo indefendible. Suena casi exacto. poético lo que dice el compañero. Sí, exactamente. Y ese tema es sumamente peligroso porque hay una ideología de la desideología. No, a mí no me metan en política. Yo no quiero que me hablen de ese tema. Entonces, como nunca se metió, nunca supo, nunca opinó, después viene un Bolsonaro, que es tu presidente. Bolsonaro, ¿cierto? Que quemó y vendió toda la selva tropical brasileña. ¿Ya? Bolsonaro que promovió el no vacunarse. Bolsonaro, o sea, estamos hablando, eso es el fascismo. O sea, me refiero a la extrema derecha, porque es extrema derecha, que expresa, ¿ya? Perdón, pareciera ser partidista en esta opinión, pero aquí estoy hablando de posiciones, porque también podría ser una extrema izquierda, ¿ya? Suponga usted, el nacionalsocialismo se expresaba desde los partidos obreros, ¿ya? Y después se derechiza. Pero en este caso es una extrema derecha fascista, ¿ya? Que expresa de que hay personas con las cuales yo no puedo conversar, y hay personas que se les niega. O sea, cuando hablamos de política, tenemos una ideología. Aquí estamos planteando acá que el principio debe ser garantista. ¿Qué dice la garantización de derechos si soy funcionario dentro de un establecimiento? Todos tienen derecho a hablar, todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a expresarse. Cuando usted reprime la expresión popular, cuando se reprime el derecho de opinión, cuando se reprime y se restringe el derecho a asociación, las personas se manifiestan por otros espacios. Entonces, nosotros, los trabajadores y trabajadoras de salud, que estamos sindicalizados, o sea, a todo esto que tenemos que hablar de asociación y no de sindicato, en un eufemismo que viene desde la dictadura, ¿cierto? Por eso hablamos de asociaciones, no hablamos de sindicatos, cuando somos sindicatos, ¿cierto? O sea, tenemos derecho a la expresión y tenemos derecho a organizarnos. Entonces, lo mejor que uno puede hacer en esto, como decía mi tía, para no andar comiendo pescado con cuidado, ¿cierto? Porque hablar de política, comer pescado es lo mismo, es promover la organización de los sujetos. O sea, supongamos, farmacia. Ya tengo farmacia y la señora tiene problemas con los medicamentos. Hay que organizar a los usuarios. O sea, no hay que volverlo enemigo de la farmacia ni del funcionario. Hay que organizarlos para que ellos planteen la demanda de sus derechos. Eso es un fomento de la organización social. Y es un fomento de los derechos del sujeto. Y además que una ayuda para mí, porque no, ya no es mi enemigo, ya es mi aliado. Porque bien decía Alonso, al final, el trabajador de salud es la misma clase del otro que estoy atendiendo. No sé si alcanzaron a escuchar eso. Entonces, me lo dijo sutilmente. Entonces, o sea, una persona en la feria gana tanto como gana usted o más.
pero como es de la feria, yo lo encuentro pobre. No, porque somos de la misma clase. Y algunos, yo gano más que ustedes, pero yo adhiero ideológica y políticamente a esta clase. Entonces también hago una apuesta. Entonces uno hace apuesta, y lo puedo hacer hasta ahora porque hasta ahora no estoy trabajando, nada más me pedí medio día administrativo. Entonces puedo hacer también descargar mis opiniones al respecto del mundo, porque las personas tienen opinión. Lo peor que puede haber es que la gente no exprese su opinión, porque eso se vuelve sumamente peligroso. ¿Ya? Las personas tienen que expresar y deben haber espacios abiertos para expresar opinión. Preguntas, aportes, antes que el perro me destruya la casa. ¿Me vas leyendo, querida? Sí, Alejandro Parra dice, desde mi punto de vista muy personal, para mí es una dicotomía que existan más derechos que deberes, y algunos usuarios hacen abuso de su condición. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que cuando se postuló la carta, esta ley, tenía que haber estado en igualdad de condiciones los deberes. No se trabajó mucho en los derechos, sino así los deberes, sobre todo en el marco de la igualdad. No, yo estoy en acuerdo con lo que se opina, siempre he opinado lo mismo, porque, porque como que se subsimió, o sea, como que se desconsideró la participación de los trabajadores públicos. Ahora, esto es una cosa antigua, de una lógica antigua, ya los trabajadores públicos se han considerado siempre como sujetos de tercer orden en cuanto a derechos. En el caso de la administración pública del Estado, a mí si me echan, a diferencia de la primaria, si a mí me echan, yo me voy sin finiquito, me voy sin nada a mi casa y me quedo sin nada, ¿me entiendes? Entonces es una situación porque no se nos considera trabajadores de pleno derecho. No sé si se alcanzó a escuchar eso. Sí, Carmen, sí. Ya. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, nosotros, y de hecho, por ejemplo, cuando se nos evalúa, en el caso, pareció lo de usted, ¿no? Se nos evalúa en condición de plata. Eso es un acto injusto. O sea, no puede ser, yo a mis funcionarios les pongo a todos 7. No me interesa cómo funcionan. Les pongo 7 porque de la nota depende dinero. Y eso es un acto injusto. No puede ser que tu comida dependa ya de una calificación. Las personas tienen derecho a ganar siempre lo mismo. Entonces, hay actos que no deben ser aceptados. Yo estoy plenamente de acuerdo con la compañera. ¿Alguien más dijo algo ahí? Daniela Gómez dice, yo creo que la base del problema es la mala educación de los usuarios con respecto a sus deberes, sobre todo de eso, y eso es lamentable. Hay culpas compartidas. Sí, mira, yo creo, estoy de acuerdo contigo que se comparten, pero yo te diría que se comparten más cosas. Yo creo que lo que se comparte en esta conversación es la injusticia, ¿ya? O sea, la base es que hay sistemas injustos. No puede ser que pequeños grupos de la población chilena tengan enorme cantidad de riqueza, que acumulen el 80% de la riqueza del país y el otro 20% se reparta con el 80% de la población. ¿Se entiende lo que digo, cierto? Eso es base de Sí. la injusticia. No puede ser que el 80% de la población gane menos de 500.000 pesos. Que toda la población prácticamente se atiende en FONASA y nuestros sistemas estén absolutamente atiborrados, ¿ya? El 70% de la población anda en servicios públicos de transporte público, ¿ya? Entonces, es que vemos muchos autos, que sujetos individuales alcanzan a comprarse un auto y intentan solucionar su problema para llegar a trabajar. Pero, sin embargo, la base es cierto que se produce, hay un problema de ignorancia, estoy absolutamente de acuerdo con la compañera, pero la base es la injusticia. O sea, la base es esta distribución absolutamente anómala de los ingresos. La base son estas extensiones de horas laborales que es de loco, donde tú vives sumamente. Yo me demoro 2 horas y media en llegar a mi casa, de vuelta. Y yo tengo cómo moverme, puedo venir en colectivo, puedo hacer cosas. Pero eso es absurdo. ¿A qué hora tenemos vida, no? Entonces, hay una situación injusta. Entonces, la base siempre es la injusticia, ¿ya? La falta de equidad, la falta de
distribución adecuada. Con Entonces, si respecto bien a es eso cierto, yo también, también concuerdo. Carmencita, como para apoyarte, bueno, Elga dice que eso del cliente que siempre tiene la razón, creo que aún está en el inconsciente colectivo y las cosas deben ser justas para ambos lados. Pero con respecto a lo que tú decías o una compañera decía, de los derechos y deberes, hoy en día nosotros tenemos bien pocos derechos como funcionarios públicos y somos bien abusados en el área y bien discriminados y siempre nos están agrediendo por parte del usuario. Yo quiero informarles acá a los chiquillos porque también por desconocimiento y porque no se bajan desde los equipos directivos hacia los funcionarios en total la información. Yo no sé si ustedes conocen un documento que se llama RAF, que en todos sus dispositivos de salud hay, en todos sus SFAM. Hay una persona, puede ser su director, generalmente es una enfermera, el que está encargado de subir las agresiones que ustedes sufren por parte de los usuarios. Y esto no es que se lleven después a un comparendo con el usuario y el funcionario, esto es anónimo. Y esto, para que ustedes sepan, va con directa relación, porque lamentablemente es así, hay que decirlo, con el bono al trato usuario, con el bono de riesgo y con el bono de seguridad. Entonces, hoy en día estamos viendo que hay muy pocos funcionarios que informan que son agredidos. Pero para que ustedes sepan, ahora no es como antes que uno los llevaba, si quieren sí pueden ir a Carabineros y hacer la denuncia más formal, pero si no, pueden hacer la denuncia directamente con la persona encargada del RAF de cada CESFAM y es anónima. Suben lo que les pasó y eso va dando puntaje nuevamente después y también para el tema de, como yo les digo, del bono del trato usuario, el bono de riesgo, y para el bono de seguridad, que no significa que hay un bono para los funcionarios en sí, sino que significa que esa comuna o ese CESFAM postula, por ejemplo, a cámaras de grabación, postula a que sean reparadas sus puertas, a que sus ventanales sean, no sé, de mayor grosor en caso de que estuvieran más expuestos, qué sé yo. Pero no todo el mundo sabe. Entonces también yo creo que en ese sentido nosotros tenemos desconocimiento de las cosas porque no se bajan todas desde los equipos directivos hacia los funcionarios en común. Nosotros lo sabemos porque somos dirigentes y estamos como al día y en la contingencia, pero no así el funcionario común. Entonces, si usted le pregunta a alguno, muchos no tienen ni idea de este tipo de situaciones, ni no saben qué es lo que es el RAF, no saben de qué estamos hablando ni de qué se trata. Entonces, creo que esta es una buena instancia también para decirle esto a los compañeros y para que sepan que también hay esa instancia para que puedan, ve, acá Sandrita me dice que yo no tenía idea de eso, puedan subir sus denuncias y son anónimas. Y no está de más decir, y quitándole un poquito de tiempo a la Carmencita, que no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo de preguntarle a sus dirigentes. Los dirigentes de la Federación Norte, todos sus dirigentes, tanto de la comuna de Tiltil, Colina, Lampa, Recoleta, Independencia, no es no es una página, es un documento que se llama RAF. Y ese RAF, si tú vas en tus SFAM, pregúntale a cualquier equipo directivo, tu jefatura, ¿sabe qué? Me agredieron y necesito que suban mi agresión al RAF. Y ella te va a decir, ya, tienes que decirme qué te pasó. Es que la señora me escupió, la señora me agredió, me dijo, no sé, un garabato, qué sé yo. Ellos lo suben a una plataforma y en esa plataforma se va directamente al ministerio. Y eso eso sirve después para que el mismo CESFAM se gane este bono y este bono de seguridad que le digo yo y este bono de trato usuario. Muchas Bono de gracias. riesgo más que nada, porque el trato usuario lo dan los mismos usuarios. Pregunta a alguien qué significa RAF, por si acaso.
El RAF, Pablito, ayúdame con el RAF, ¿qué significa? Pablo no me escucha. Ya. Sí, Me- sí, 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 sí. RAP es el registro de agresiones a funcionarios de salud. Esas son ¿Pero se las escribe con dos Ah, F o con R, con registro una F de agresiones de a atención funcionarios funcionario? de salud. debe ser RAFs, con eso. Sí, Pero RAF, es RAF, R-A-F, Sí. así es. Ya, y yo con ya, voy a S. hacer. Bueno, Final. Sí, ¿me da un poquito de Es permiso, compañera Carmen? RAF, Bueno, hoy por día supuesto. nuestra federación tuvo una reunión con los encargados del servicio sobre cómo establecer las mesas de seguridad. Y dentro de 2 semanas vamos a ser citados en conjunto con las direcciones de salud y las corporaciones de salud para establecer una mesa tripartita de la mesa de seguridad. Cabe señalar que nuestra federación solicita una mesa exclusiva de atención primaria. ¿Por qué? Porque cuando estamos en mesas de trabajo con los centralizados, ellos tienen otra realidad. Nuestra realidad como atención primaria está mucho más avanzada que los hospitales. Nosotros tenemos una ley y tenemos bastantes diferencias con los centralizados. Por ejemplo, ellos muchas veces tienen carabineros dentro de los servicios en los hospitales, tienen gendarmes dentro de los servicios en los hospitales. Nosotros no, nosotros tenemos al contrario, mucha más vulnerabilidad en la seguridad. ¿Por qué? Porque estamos al lado de villas complejas, nos asaltan afuera de los centros, nos quitan los vehículos fuera de los centros, nos agreden, llamamos a carabineros y no aparecen. Entonces, actualmente tenemos solo 2 comunas que tienen su protocolo de seguridad activo en la región metropolitana norte. Por ende, nosotros estamos aquí siendo muy incisivos con los directores y con los departamentos y con el Servicio de Salud Norte para establecer una mesa de seguridad adecuada que vaya en la defensa de las funcionarias y funcionarios cuando son agredidos. Así que no en más de 2 semanas vamos a establecer esta mesa donde fue mandatada por el presidente de la República, que tiene que ver con el trabajo de los establecimientos de salud en la seguridad. Por ende, como decía la compañera Marcela, es muy importante y muy relevante hacer las denuncias, porque aquí hay 2 puntos que son importantes, que es hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque en 3 años más nosotros vamos a ser evaluados para ver si postulamos a los desempeños difíciles, que son montos que nos entrega por trabajar en zonas rojas, ¿ya? Entonces eso es muy importante y también para acceder a financiamiento en los centros, ¿cierto? Necesitamos hacer las denuncias. ¿Por qué? Porque ellos van a priorizar los centros que tienen más agresiones y le van a entregar recursos para seguridad. Y esos 2 puntos son muy relevantes y bueno, esta federación está muy comprometida con el tema de seguridad porque nos están agrediendo todos los días y ya lo decía la presidenta, son aproximadamente 28 agresiones que recibimos en todo el país diariamente. Eso es un índice muy alto. Entonces también, como decía mi compañera Marcela, hacer las denuncias y como les digo, los gremios de nuestras 8 comunas están muy pendientes sobre eso porque necesitamos los protocolos de seguridad comunales para ejercer una mesa de seguridad adecuada que vaya en apoyo a nuestros compañeros y compañeras de los SFAM y SAPUS que tenemos en el área norte. Eso, compañero, no sé si aclaro sus dudas. súper, Pablito. Muy bien. Gracias. Ya, a mí me queda solamente preguntarle a todos ustedes qué les pareció la clase de hoy. Eso. Por favor, escriban su respuesta, den opinión. Excelente, pues, ¿cómo no nos va a parecer? No, pero tú no, pues. Ah, pero a mí me parece excelente. Muy interesante. Ay, yo quería decir mi opinión, qué mala. Muy bien. Ya, Muy buena ya, clase, ya. interesante. Muchas gracias por la clase de hoy. Excelente, entretenida. Gracias, señora Carmen. Gracias por el aprendizaje. Muy interesante. Gracias. Compañera. Antes de terminar, quisiera decirles que la próxima clase se hará el 7 de septiembre porque, como lo decía ya nuestra presidenta Gabriela y nuestro presidente Pablo, los chicos se van a ir a un congreso nacional. Por lo Compañera. tanto, nuestra próxima clase, espérame, Pablito, será el 7 de septiembre de 18 a 20 horas con el módulo 1 y 2 de la ley 19.378, diferencia entre investigación sumaria y sumario administrativo, y nuestro expositor será el abogado
Walter Cabezas, ¿ya? Que estaba por ahí, Sí, que está por ahí y que después conectado. en su clase lo vamos a presentar como corresponde. De nada, Marisa, gracias, nos Compañera, siguen dando. mire, ¿Algo más que decir, Pablito? sí, mire, más o menos comentarles que este congreso tiene que ver con la plataforma de lucha que va a tener nuestra organización los siguientes 3 años, ¿cierto? Donde nosotros tuvimos que hacer un precongreso comunal para elevar nuestras solicitudes comunales a la federación. La federación hace un precongreso y lo eleva a un zonal. Y ese zonal son las 4 federaciones metropolitanas que trabajan en un planteamiento general que va a ser presentado en el Congreso. Les voy a comentar un poquito brevemente, Marcela, la plataforma reivindicativa que nosotros tenemos como FETSAMAN. Uno de ellos es el financiamiento al incentivo del retiro, que es una ley miscelánea, una ley corta que le dé solución a los 4.626 funcionarios y funcionarias que no pudieron acceder al incentivo al retiro, que están pendientes. Ley de incentivo al retiro permanente, ley de alivio permanente, el cumplimiento de la ley 21.188 de consultorio seguro. En temas de salud mental también necesitamos apoyo y aporte y financiamiento, también está eso incorporado. La necesidad de contar con la modernización de nuestro estatuto como atención primaria, la ley 40 horas, mejorar la carrera, como decía. Y también hay un tema que lo mencionó la Carmencita que tiene que ver con el seguro de cesantía, que eso también va incluido en esta plataforma de lucha y que sus dirigentes y dirigentas van a defender la voz de ustedes en este congreso, compañeros y compañeras. Que es muy buen punto lo de el seguro de cesantía, Carmencita, como usted lo mencionaba hace un rato atrás. Eso en Por estricto favor, rigor. chiquillos, como última instancia, les voy a pedir que prendan todas sus camaritas para que nuestro presidente les pueda tomar una fotito a todos, porque si no me va a volver a retar que no les pedí que prendieran todas sus camaritas. Va a ser un ratito chiquitito, prendan todas sus camaritas, así que ya, presidente, puede empezar a tomar las fotitos de rigor para ver si están todos presentes, porque yo como soy la mala de la película, tengo que ver si están todos presentes, si no les voy a poner uno, no, mentira. Prendan la cámara, chiquillos, si son tan lindos todos, por favor. Saludo a la C, saludo a la Moni, saludo a todos, pucha. Están todos Y tan son bonitos, se ven, hartos, pero y todos tan hartas. bonitos hasta hora del día. Mira el José, una Sí. cara que yo se la compro. Uy, el José. Mira, ahí se está riendo. Sí, qué bueno que sigamos en esto. Saludos a todos y a todas. Eso. Mira el Bonifacio, Elenita, mira el Juan hola. José, no sé Katy, qué está diciendo ahí, el pero Juanjo. algo dice. Ya, menos mal Sí, que está bueno. con Saludos a la apagado Yuli que todo. estaba. La Rosita, déjese ¿Dónde, de tocar la boca ahí. No, ¿a dónde está la Rosita? haga una sonrisa, Pep. Ya los chiquillos, el Walter, todos, Nuestro el abogado. Gonza, todos los chiquillos, la Dani, ahí estamos tomando fe, la Olfil, la Rosa Ramírez, la Madre, la María Soledad, la Silvia, la Lilia, Sí, muchas mira de gracias a todos, vuelto, el familiares. Máximo, la La Edna, la Neri. Rosita, la Julia, la Catherine, Sí. la mamá de Silvi, la Trini, la la Juli, Venerita, la iPhone la 11, que no Andrea sé cómo se llama, Bastía, la Rosalía la Ceci Arteaga. Sarmiento. Oye, muchas Sí, gracias a todos. El Darwin, ahí está el Darwin, hola, ¿cómo está? Y el Juan Reyes, la Ángela Muñoz, el Manuel, la Bugueño, Verito, Don Guille. don Mauricio, la Catherine, la Carolina, la Maite, que está tomando tecito ahí, la Sandrita Gutiérrez con su carita cansada, pobrecita mi niña, vaya a ver su guagua nomás. El Bonifaz, saludos a Bonifaz La Sarmí. Tatiana, la Carolina, la Alejandra, la Bonifaz Sarmí. Carlita. La Bernardita Leiva que no se ve. Ahí se me Está perdió. la La Melissa, la Bernarda. Valentina, el Julito, un Ezequiel, abrazo. Qué la entretenido Sandrita verlos a Gutiérrez que todos. ahí algo la vi comer, pero Saludos a no convidó Conchalí. nada. La Sandrita Mella, la Carla Valenzuela, todos ellos. Muchas gracias, Sí, chiquillos, a todos. Catita, Y desde ahora los dejamos descansar, así que nos vemos Caro. el 7 de septiembre. Cuídense. Chao.